Hola, mi nombre es Rodrigo Maldonado Soriano. El motivo principal de realizar este video es hacer una pequeña práctica en el simulador llamado Proteus, en donde demostremos la funcionalidad de un demultiplexor y un multiplexor. Un multiplexor o MUX es un circuito combinacional que permite tener varias entradas y a su vez a través de un selector podemos transmitir una sola salida de datos. La salida de datos nosotros la vamos a determinar. Existen multiplexores de 2, de 4, de 8 y de 16 entradas en paralelo a serie. Eh, Muy independientemente de cuánto sea su número de entradas, este tendrá aproximadamente el mismo tipo de tabla. Es decir, solamente tendrá un tipo de tabla en donde solamente irá incrementando las variables de entrada, pero a su vez las variables de salida solamente se determinan ahí. O sea, es decir, que solamente tendrá una variable de salida. Incrementa sus entradas, pero no sus salidas. Como máximo tendrá una salida normal y una misma salida negada. Los demultiplexores o DEMUX son circuitos combinacionales que hacen la función contraria al multiplexor, es decir, pasa de una entrada a tener 8 salidas dependiendo del selector. Siempre tiene una entrada de datos y sus salidas van incrementando dependiendo de lo que nosotros queramos aplicar. Existen demultiplexores de 2, 4 y 8 salidas. Hemos de tener en cuenta que se trata de salidas, no entradas, como el multiplexor. O sea, en esa parte vamos a tener muchas salidas, vamos a tener una sola entrada y vamos a tener muchas salidas. Para poder realizar esta práctica, nosotros ya tenemos aquí un archivo con nombre de multiplexor y multiplexor. Este archivo nosotros lo abrimos. Al momento de que nosotros lo abrimos, los vamos a abrir con el programa de Proteus. Esperamos un poco, ahí le ponemos aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el programa de Proteus que se ejecute como administrador. Para que funcione un poco más correctamente, lo ejecutamos como administrador. Yo así ya lo tengo determinado. Va a depender ahí de la cuestión de cada persona, ¿no? Como lo determine. Y esperamos un poco a que cargue. Bueno, aquí ya como podamos ver, nosotros ya tenemos nuestro circuito funcionando correctamente. Aquí lo encendemos, esperamos un poco a que cargue y ahora sí, ya está funcionando correctamente. Esperamos un poquito, aquí por ejemplo le hacemos esto y vemos que acá enciende mi LED. ¿Pero por qué enciende mi LED? Bueno, ahora es muy importante explicarle toda esta parte, cómo está el funcionamiento de la parte interna. Bueno, como dije anteriormente, los demultiplexores son de una entrada a varias salidas. Es decir, esta parte va a ser la entrada. Por ejemplo, si yo pongo aquí una entrada, acá estas van a ser las salidas. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué tienes acá todo esto? ¿Por qué tienes la parte de acá arriba? Se dice que solamente tiene una entrada. Bueno, estas entradas son entradas denegadas, como lo dije anteriormente. Las entradas denegadas también va a tener entradas denegadas nuestro demultiplexor. ¿Por qué? Porque recuerden que para realizar cualquier circuito en electrónica se tiene que tener dos corrientes, positivo y negativo. Aquí, ¿por qué van a decir dos corrientes? Bueno, aquí esta parte, como nosotros tenemos una compuerta NOT, recuerden que la compuerta NOT es una compuerta denegada, es decir, que si tú le metes una entrada positiva, como lo estoy haciendo aquí, tu salida va a ser negativa. Entonces, si tú le metes una entrada negativa, tu salida va a regresar a ser positiva. Por eso es que cuando aquí está, por eso es que se cumple toda esta condición. Ahorita les voy a explicar más detalladamente. Ahora podemos ver que las salidas del demultiplexor son las entradas del multiplexor. Recordemos que el multiplexor se caracteriza por tener muchas entradas, pero solamente tener una salida, como lo estamos viendo aquí. Entonces, haciendo toda esa teoría, nosotros podemos decir que pues aquí sí se cumple todo la teoría que yo le he explicado anteriormente, todas las explicaciones del video. Y bueno, para realizar esta construcción de primero vamos a comenzar con el demultiplexor. El demultiplexor, para realizar
esta construcción del demultiplexor, nosotros necesitamos una compuerta, una compuerta CMOS que se llama 4073. Esa compuerta CMOS nosotros la ponemos en esa parte y pues aquí la buscamos. 4073 es un CMOS. Le ponemos OK, pero pues yo ya la tengo acá, no es necesidad de que la busque nuevamente, solamente para que ustedes vieran. Necesitamos, bueno, estas compuertas necesitamos primero los login state. ¿Y qué son los login state? Bueno, los login state es la aplicación de corriente que nosotros le vamos a dar a nuestro circuito. Esos login state van a pasar a través, por ejemplo, enfocándonos en esta parte de acá, estos login state primero tienen que pasar a la compuerta denegada para tener su salida. Aquí yo estoy haciendo un puente porque en estas compuertas, como va directamente la entrada, de aquí hacia abajo va directamente la entrada y ya no necesito hacer todas las compuertas de negada. Aquí digamos que de aquí, de medio circuito para acá, pasa directamente la corriente y acá de este medio circuito hacia arriba se detiene la corriente por las compuertas de negada que van a ser igual las salidas para que funcione nuestro circuito. Por ejemplo, si yo tuviera aquí pudiéramos aplicar igual en esta parte, si no fueran las entradas del multiplexor, pudimos aplicar, por ejemplo, unos LED aquí y van a ver que igual de la misma manera va a encender. Pero como este circuito lo quisimos fusionar y combinar, bueno, entonces va a ser más fácil que las salidas del demultiplexor sean las entradas del multiplexor. Ahora bien, aquí pues tenemos otra vez los login state para aplicar nuevamente corriente. ¿Por qué se aplica nuevamente corriente? Porque recordemos que lo que está saliendo acá es un positivo. Lo que está saliendo en todas estas entradas son entradas positivas. Entonces necesitamos obviamente una entrada negativa para poder armar nuestro circuito otra vez. Recuerden, positivo y negativo, enciende un LED. Si no tuviéramos esto, probablemente no pudiera encender o pudiera encender directamente de acá, como lo podemos ver. No, inclusive le digo, no pudiera encender. ¿Por qué? Porque no tenemos la parte positiva. No tenemos, digamos que no, perdón, no tenemos la parte negativa. Aquí están saliendo partes positivas. Aquí está saliendo puro positivo. Toda la salida de esta parte es pura salida positiva. Ahora nosotros necesitamos una salida negativa. Pero ustedes dicen, bueno, pero acá está en 1. Sí está en 1, pero también esta es una compuerta denegada. Es una compuerta denegada que está pasando. Entonces, esta compuerta denegada es la entrada de acá y se completa nuestro circuito. Ahora bien, para la construcción del multiplexor, nosotros necesitamos compuertas AND. Estas compuertas AND, recordemos que son compuertas que ya vimos anteriormente en materias pasadas, en matemáticas discretas, si no mal recuerdo, cómo estaban compuestas todas estas compuertas. Ahora, acá necesitamos solamente una compuerta. Esta compuerta es una compuerta que solamente aquí determina la salida, es una compuerta OR. Es una OR, ahí la podemos ver. Y aquí tenemos una parte que va a ser una resistencia que nosotros le colocamos aquí y aquí va a tener nuestro LED. Entonces acá solamente a nuestro LED le recordemos, aquí estamos haciendo pasar solamente la corriente. Entonces, para poder completar el circuito, acá nuevamente le aplicamos tierra. Y así funciona nuestro circuito. Todo este circuito va a estar regido a través de una tabla de verdad que en donde va a determinar las entradas y las salidas. Aquí lo más importante está en que aquí tenemos entrada del demultiplexor. Aquí tenemos entrada del demultiplexor y acá tenemos salidas del demultiplexor. Recuerden, un demultiplexor es una parte que va a tener una entrada y va a tener muchas salidas, como lo estamos viendo aquí.
En cambio, el multiplexor va a tener muchas entradas a una sola salida, como lo estamos viendo aquí. Ahora bien, si nosotros quisiéramos combinar este circuito y funcionara de manera al revés, pudiera funcionar igual, sería solamente cambiar esta parte acá, esta salida que está saliendo aquí, la pudiéramos conectar acá. Digamos que esta salida de aquí va a ser la entrada de acá. Es como si hubiéramos hecho lo mismo que aquí, pero aquí pues le pudiéramos colocar unos LED, acá otro LED, acá otro LED, y se vería un poquito más, más de categoría. Pero bueno, más sin embargo, aquí se está comprobando porque pues la salida de este es la entrada de este. Entonces es de la misma manera, o sea, no hay ninguna parte que diga o sea, que es necesario hacer eso. Como dicen por ahí, como dicen por ahí, pues esto no altera el producto, ¿no? Entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema en hacer toda esta cuestión porque pues el orden de los factores no altera el producto. Si nosotros cambiáramos este circuito acá, sería la misma parte que se comprobaría, solamente sería un circuito, digamos, de manera al revés. Entonces, ya que tenemos todas nuestras compuertas, ya que empezamos a unir de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá, ¿cómo se determinan esas uniones? Bueno, esas uniones se determinan a través de una tabla de verdad. Pues ahora ustedes dicen, bueno, pero estos circuitos, ¿en qué me sirven a mí como ingeniero informático? Bueno, muy sencillo. Un demultiplexor por lo general lo utilizamos cuando nosotros, lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando tenemos un ciber o cuando tenemos nosotros algo ahí que nosotros tenemos, por ejemplo, si vamos a conectar nuestras computadoras directamente del modem, el modem solamente trae pocas entradas a cable RJ45 con cable Ethernet. Entonces nosotros utilizamos un aparato que se llama D-Switch. Ese D-Switch es prácticamente un demultiplexor, porque ese D-Switch va a tener una entrada de datos y esa entrada de datos te va a generar varias salidas de información, en donde esa entrada de datos, tú vas a tener una entrada de datos y a través de esa entrada de datos, pues ya tú vas a tener varias salidas de información de internet. Es donde se aplican todo ese tipo de situaciones del demultiplexor. Ahora bien, las aplicaciones de los multiplexores, estos se pueden aplicar en varios campos en donde existe la necesidad de transmitir una gran cantidad de datos con una sola línea. Como podemos ver, pues tenemos varias entradas y tenemos una sola línea de salida, es decir, una sola línea por donde va a fluir todos nuestros datos. En los sistemas de comunicaciones se implementa esto para utilizar una sola línea de transmisión con varios tipos de datos, en donde podemos mandar datos de video, de audio, etcétera, y se transmiten en el mismo instante. En la red de telefonía también tenemos que las múltiples señales de audio son llevadas por una sola línea de transmisión. Y esta se implementa a través del multiplexor que estamos viendo aquí. Esas serían las aplicaciones que nosotros le podemos dar en la vida real. Bueno, con todo esto que hemos aprendido a lo largo de este video, no me queda más que decir que muchas gracias por acompañarnos. Yo me despido, mi nombre es Rodrigo Maldonado Soriano. Hasta el próximo video.